Nosotros en el norte del país, en la República Argentina, siempre cuando vemos estadísticas vinculadas a lo peor que puede haber de contrabando, estamos hablando de esa zona del país. Esa zona de Latinoamérica es uno de los peores lugares. Cuando vemos los mapas que dicen dónde puede estar los grupos terroristas más fuertes a nivel mundial, en toda Sudamérica aparece esa zona. Y los que somos del norte del país, sabemos claramente que esa zona es para ir a comprar cosas que no son legales, o mejor dicho, que son legales, pero para traer de contrabando. A ver, el contrabando en esa zona es como que yo me vaya, la otra vez pensaba, decía, es como que a mí me detengan por portación de armas en Irak. Suena fuerte, sí, pero es real. Que te detengan por contrabando, esto no lo es culpa al senador diciendo que esto en realidad fue perseguido. No. Peor todavía. Bueno, esta semana pasó la destitución del senador Edgardo Cuéllar, que trajo, yo no puedo creer todas las discusiones que trajo, pero hay algunas de ellas desagregadas que pueden llegar a ser interesantes. Pero antes que ponerme a hablar y decir qué pienso de ello, prefiero escuchar a alguien que realmente sabe, como es la doctora Lorena González Tocci, quien es abogada constitucionalista, docente de la UBA, que siempre tiene la amabilidad de ayudarnos a entender esto, enseñarnos un poco y ubicarnos en qué contexto está. Lorena, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamar. Hecho histórico, porque la verdad me tengo que ir más de 20 años atrás para ver la destitución de un senador nacional, pero a todo esto, como si fuera poco, para algunos está mal hecho, apareció una acción, una medida cautelar solicitada por el propio senador, que la verdad hay cosas que parecen, que no sé si son un disparate, hay otras que puede ser algo de fundamento cierto, puede haber. Pero, ¿cómo lo ves desde el ámbito del derecho, especialmente todo esto que está ocurriendo? Yo lo dividiría en tres partes, en tres episodios. El primer episodio es la sesión del día 12 de diciembre, presidida por la vicepresidenta de la Nación, ejerciendo funciones de presidente del Senado, como dice la Constitución. La votación, es decir, acuérdense que la sesión primero comenzó, el pedido era de suspender a Cuéllar por 3 meses hasta el 1 de marzo sin goce de sueldo. Durante la sesión se cambia, el intercambio entre senadores, la propuesta es removerlo, la sanción más dura, digamos, y terminan votando a favor de la remoción, todos, incluidos en lo que es la Libertad Avanza. Es curiosa la forma en la que el presidente del bloque de la Libertad Avanza termina su intervención, es el senador Atauche, de Jujuy, que dice, nosotros creíamos que había que suspenderlo, no conseguimos los votos para suspenderlo, están los votos para removerlo, votamos por la remoción. Esto es muy particular, que el fundamento sea ese. Bueno, esa sesión se lleva con quórum y con la presidencia de la vicepresidenta de la Nación, que es lo que corresponde, que establece la Constitución. Cuando sale a la luz, digamos, cuando termina la sesión, que es a las 4 de la tarde, al ratito empiezan como a recalcular algunos. Primero, yo creo que, ¿por qué? Porque quien va a reemplazar esa banca es una senadora de la provincia de Entre Ríos, que pertenece a Unión por la Patria. Es decir, Cuéllar se había pasado, era afín al oficialismo, con muchas intermitencias, ¿no? Porque también en la sesión lo contaron, ¿no? Que Cuéllar había presentado más de 30 objeciones a la ley de bases y después termina votando a favor. Era particular Cuéllar. Pero la idea es, bueno, es alguien opositor al oficialismo. Y entonces ahí, si uno repasa como se sucedieron los hechos, ahí empiezan estas teorías en diferentes lugares, diciendo, pero el presidente de la Nación estaba de viaje. Algunos se dedicaban hasta a calcular en cuánto tiempo un avión llega, traspasa las fronteras del espacio aéreo argentino, para saber hasta dónde estaba. Era bastante cómico ese tema. ¿Y la intención cuál era?
decir que si el presidente no estaba en ejercicio de sus funciones, la vicepresidenta de la Nación, como establece la Constitución en el artículo 88, lo reemplaza, ¿no? Por lo tanto, la idea era invalidar la sesión, y deslizar que la vicepresidenta de la Nación había ejercido funciones en los dos poderes del Estado al mismo tiempo, cosa que por supuesto no está habilitada. Presentado así, a lo bestia, digamos, y durante varias horas, creo que es lo que generó la base argumentativa débil, ahora voy a explicar por qué, para que el senador Cuéllar, obviamente, plantee la acción de amparo, ¿sí? Que es decir, la sesión es inválida porque no la puede presidir la vicepresidenta que estaba en el ejercicio del Poder Ejecutivo, y por otro lado, cuestionando la sanción que decide aplicarle el Senado, esencialmente por el derecho de defensa, el ejercicio del derecho de defensa, por no haberlo escuchado, y porque todavía no hay una sentencia firme vinculada con los hechos de Paraguay. Hay un elemento en el medio, un elemento más en esta línea de tiempo. Paralelamente al desarrollo de la sesión, creo que 1 o 2 horas antes de que comenzara la sesión, la jueza Arroyo Salgado pide al Senado el desafuero del senador por otra causa penal que está tramitando en su juzgado, que lo tiene involucrado a Cuéllar. Es una causa también de corrupción. Sí, te hago un paréntesis ahí. Un oportunismo de aquellos, lo de la jueza Arroyo Salgado. Pero por supuesto, pero eso sí desproporcionado. No lo niego, la verdad que no me deja de impactar cómo actuó la justicia en eso. Sí, pero igualmente, si lo pensás, este era el mejor camino para el Senado. Decidir el desafuero. Decidir quiere decir a favor o en contra, no importa, pero este era el mejor camino. ¿Por qué lo digo? Porque evidentemente había una intención de hacer una especie de golpe de impacto con Cuéllar, ¿no? Entonces, por eso la sesión comienza, el 12 de diciembre la convocan, comienza pidiendo la suspensión. También se tenía que analizar la posible suspensión de Parrilli, que fracasa la votación para el tratamiento, pero entendés la idea del golpe de impacto. Y la jueza Arroyo Salgado pide esto. Y como establece la ley de fueros, y como establece la Constitución vinculada a la inmunidad de arresto, bueno, la solución más fácil era esa, resolver si habilitaban o no el pedido de la jueza Arroyo Salgado. Entonces nos evitaba toda la otra discusión, que muy bien vos la ataste con lo que pasó hace pocas semanas con la ley de ficha limpia. Parece una novela en etapas, pero hay cierta argumentación para la ley de ficha limpia, y después cuando tengo que resolver este tipo de cuestiones vinculadas con inconductas de los senadores y con una potestad que la Constitución lo reconoce al Senado, ahí cambia el desarrollo. Bueno, entonces el primer episodio es si es nula o no es nula la sesión. Y acá lo importante es lo siguiente. Si bien la Constitución establece que el vicepresidente tiene este rol que yo califico que es bastante ingrato, porque puede hacer 2 cosas solamente el vicepresidente de la Nación: esperar que le toque reemplazar al presidente de la Nación, ya sea porque viaje, porque se enferme, porque pida licencia, porque se muera o porque lo destituyan. Digo que es ingrato porque estás ahí en el banco de suplentes esperando. Y la Constitución te busca un empleo paralelo para que no te quedes esperando nada más, y dije, vaya a trabajar todos los días presidiendo el Senado. Y en el Senado, ¿qué hace la vicepresidenta de la Nación? Ordena las sesiones, dirige el debate, no habla, solo vota en caso de desempate. También de alguna manera es ingrato ese rol, ¿no? Pero eso es lo que tiene que hacer. Entonces, ¿cuándo se activa el reemplazo? Cuando ocurre alguna de estas causales, el presidente viaja. ¿Y cómo se notifica a la vicepresidenta de la Nación que tiene que asumir ese rol de reemplazo? Bueno, eso lo dice la ley. Y hay una ley de 1980, que es la 1978, en el artículo 8, inciso C, esa ley habla de las facultades del escribano general de gobierno. El escribano general de gobierno es el que tiene que labrar un acta en donde se notifica fehacientemente a la vicepresidenta de la Nación: usted ahora tiene que reemplazar al presidente, se le pone fecha cierta,
a el comienzo de esa actividad de reemplazo de la vicepresidenta de la Nación y se pone una fecha de finalización, si es en caso de viaje, hasta que regrese el presidente de la Nación. Ese acto, además de que está establecido por ley, forma parte del procedimiento de reemplazo que establece la Constitución y no puede ser reemplazado por, voy a decir todo lo que escuché. La vicepresidenta de la Nación lee los diarios, no puede ser que no lea los diarios, tiene que saber que el presidente esté de viaje. La vicepresidenta de la Nación tiene que saberlo. No puede no saberlo. Si le mandaron un WhatsApp a una secretaria, eso implica que ya estaba en conocimiento de que el presidente no estaba. No, todo eso no sirve para la ley. Sí. Porque que lo lean, aun cuando lo leyeran en un diario, esto no resiste un análisis muy profundo, claramente, pero lo hago a propósito por la cantidad de falsedades que se intentaron introducir en las últimas 48 horas sobre este tema. No es una persona común, no es una ciudadana común a los fines de reemplazar al presidente. Sí. Tiene que fijarse en las redes sociales o en un noticiero o en un diario. Viajó, no es así. Tengo que cumplir con el procedimiento que establece la ley. Aun cuando hasta se lo hubiera comunicado por teléfono, es insustituible este requisito en donde interviene el escribano general de gobierno. Entonces, según lo que responde la oficina de la vicepresidenta de la Nación, el acta al que hago referencia con el escribano general de gobierno, ella la firma a las 19 horas y la destitución de Cuéllar fue pasadas las 16 horas. Claro. Entonces, ahí no hay ningún tipo de defecto. Ley de acefalía, chau, no corre. ¿Cómo? Ley de acefalía no corre. No, muy buena la pregunta. La cefalía tiene que ver con cómo hago el reemplazo y eventual sucesión presidencial. Claro. La ley dice, yo ya sé que es muy gráfico decir, no puede ser que no haya nadie ejerciendo el poder ejecutivo, nunca puede estar vacante la toma de decisiones en el poder ejecutivo. La ley de cefalía hace dos cosas. Ordena lo que establece el artículo 88, este reemplazo del vicepresidente por el presidente que expliqué recién, y además establece cómo vamos corriendo los cargos en el caso de que alguien tenga que reemplazar presidente provisional del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Corte Suprema. Es decir, que establece el orden de sucesión. ¿A qué funcionario tengo que llamar? Pero yo, para que se active, perdón que soy horrible con la voz, para que se active los reemplazos, tiene que haber un acto. Tengo que notificarlo en forma fehaciente. No puede ser intuitivo. Seguro que esto es una desprolijidad. Seguro. Si el presidente estaba en un avión a las 12 del mediodía, esto se debió hacer antes. Bueno, si no se hizo antes, es otra discusión. Ahora, lo que yo tengo que analizar desde el derecho son las consecuencias jurídicas de eso. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica? ¿Está el acta o no está el acta? Si no está el acta, no asumió. Asume cuando firme el acta. Claro. Hace el traspaso cuando firma el acta. Hay algo importante. El viernes leí algo muy interesante. La coalición cívica presentó un pedido de acceso a la información para que los funcionarios involucrados exhiban estos actos, es decir, que muestren si fue el escribano general de gobierno, en qué hora fue, que muestren este libro de actas al que hace referencia a la ley, que transparenten todo este procedimiento. Y esto es muy interesante, porque hace 48 horas que estamos viendo capturas de chat, de WhatsApp. Y eso no es serio. Claro. Ahora, vos hablabas de el componente político. En Argentina hace muchos años, digo, desde la primera presidencia de Carlos Menem, se agudizó estas desavenencias entre los presidentes y los vicepresidentes. Haciendo un análisis de los cargos, a veces por lo que yo te decía anteriormente, que es un cargo ingrato el vicepresidente. Ahora, cuando se empiezan a llevar no tan bien, cuando no hay ciertos cortocircuitos, como creo que casi todos sabemos, pasan estas cosas. Es como en la vida, ¿viste? Entonces, se van enfriando las relaciones. Bueno, pero la ley es otra cosa. La ley es otra cosa. Los problemas de relación o de comunicación no sustituyen los requisitos que establece la ley. Entonces, creo que la argumentación de Cuéllar
si va por ese lado, yo no leí la demanda, leí los comentarios no la encontré, la verdad, leí los comentarios de la demanda, y creo que lo que va a argumentar es en cuanto a la nulidad del acta de la sesión es bastante... Pero Lorena, a mí me quedan dos preguntas. La primera principal es garantía del derecho a defensa. ¿Cómo lo ves? Bueno, ahí hay un tema porque habría que analizar documentalmente, ¿no? Cómo se desarrolló la detención, cómo está el acta que elaboraron cuando revisan la mochila. Yo recojo crónicas policiales, yo no vi así. Contesto de esta manera porque soy todo el tiempo abogada. Entonces, habría que ver ahí. Ahora, lo que sí hace un poco de ruido, tal vez, es verdaderamente esta idea del derecho de defensa en juicio. Algunos dicen que si yo asimilo esa detención como haberlo, como si fuera un caso de infraganti delito, es decir, bueno, ¿qué puede defenderse si le abrieron la mochila, estaba la plata y estaban sus documentos y era de él lo que él traía? Entonces algunos consideran que en esos casos de infraganti en el momento, que no hay mucha duda sobre la comisión de derecho, habría una especie de relajamiento de las garantías de la defensa en juicio. Yo no considero eso. Yo creo que la garantía de la defensa en juicio tiene que acompañarnos siempre. Porque está muy buena la introducción que hiciste sobre lo que pasa en esa zona del país que comparte con otro, que es un punto limítrofe en común con varios países, todos sabemos. Generalmente lo que suele suceder en ese lugar geográfico. Entonces, como es las garantías constitucionales, las del debido proceso, las vinculadas con la detención, el principio de inocencia, el derecho a ser oído, aparecen en las constituciones para hacer más difícil hacer trampa. Es muy fácil armar una causa, no estoy diciendo que Cuéllar sea inocente, no, lo determina la justicia, pero es muy fácil armar una causa, es muy tentador no labrar bien las actas de detención, ya sea por torpeza, por negligencia o por otro tipo de incentivos. Entonces las garantías están para eso, para que sea muy difícil que pase una detención ilegal, violar la ley. Entonces, tal cual. Ahí sí puede, pero ese es otro argumento, ¿no? Lo que no puede caminar, en este caso, no como argumento válido, es decir, la sesión nunca pudo haberse realizado porque no estaba porque la estaba presidiendo la vicepresidenta. Acá esto es interesante, porque lo primero que salieron a decir de varios sectores, que lo recoge el abogado de Cuéllar, obviamente, cuando tiene que sentarse a armar su demanda, es todo nulo. Varios dirigentes políticos salieron a decir esto. Bueno, las nulidades tienen que tener un sentido, tienen que corregir un agravio, un perjuicio, un daño. ¿Cuál sería el perjuicio para Cuéllar en términos de quién presidió la sesión? Y acá es importante, las sesiones, para establecer este tipo de sanciones, que establece el artículo 66, requieren 2/3, la mayoría de los 2/3 de los votos afirmativos, en este caso para la remoción. Yo dije que el vicepresidente de la Nación, en ejercicio de presidencia del Senado, solo vota en caso de desempate. Claro. Si la Constitución me exige 2/3, no hay desempate. No, totalmente, entonces, no hay. ¿Cuál es el perjuicio? La presencia o la ausencia de ella no modificaba en esencia lo vínculo de la sesión. La verdad que Lorena ha sido... Sí. Perdón. Además, como dijimos, si no está firmada el acta, tiene que seguir siendo vicepresidenta de la Nación hasta que le digan fehacientemente, firme, asuma y ahora cumpla los roles de presidente. La verdad que técnicamente ha sido un placer escucharte y gracias porque siempre sos muy amable con nosotros ante el requerimiento de esta naturaleza. Gracias, Lorena. Lorena González Tocci, abogada constitucionalista, docente de la Universidad de Buenos Aires.